bienvenidos a otro episodio de Esto No es Político en el Cafecito. Soy Sol Borja y hoy está conmigo Mariana Andrade, ama y señora del 8:30 en Quito, experta cultural, gestora cultural, una luchadora por la cultura. Bienvenida, ya se ven las canas, ya se ven las canas. Qué gusto saludarte y tenerte aquí, Mariana. No, pues Sol, creo que a mí siempre me ha gustado mucho dialogar contigo, como te decía. Creo que eres una gran periodista, pero además abordas temas que muchas veces no se abordan. Y el tema cultural, que es un tema que a mí me ha movilizado toda la vida, pues siempre está en la mesa de discusión y en un tema que a mí me convoca. Y quiero justo empezar por ahí porque puede parecer, a veces los gobiernos piensan, los estados piensan que es un tema menor, que cuando hay crisis cortemos culturas, eliminemos el ministerio. ¿Por qué la cultura es importante y cómo toca tu vida al punto de que te vuelvas una militante de la cultura? Yo creo, Sol, que la sociedad misma, o sea, no entiende el valor de lo cultural en la propia vida de un país. O sea, para mí la cultura es es como ponerte un espejo al frente y te haces preguntas y esperas respuestas. Es saber cómo era tu abuela, es la cuestión ancestral, es saber cómo son los saberes que se han ido repartiendo, es la memoria, no es el archivo, es la memoria, todo eso es la cultura. Todo eso es lo que atraviesa, lo que nos atraviesa nuestra piel. Los artistas solamente somos, digamos, la creación del arte como tal, pero la cultura de un país es lo que te digo, es un espejo al que le preguntas quién soy, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y cuando han sucedido todos los hechos que sabemos, desde la eliminación de un ministerio, es porque no se entiende, pero también es porque somos bien prescindibles. O sea, los artistas nomás son, y no se entiende que gestores culturales somos absolutamente todos, todo tu equipo que está aquí, tú, desde la comunicación, yo desde el cine y toda la gama de posibilidades que la cultura nos atraviesa, ¿no? ¿Cómo te vinculas? ¿En qué momento de tu vida entiendes la cultura como esta parte fundamental de ti? Yo siempre fui una militante de las causas. Y en los años 80, quien no era de la izquierda, pues no estabas en nada. Yo soy de esta generación de los 80 que creyó mucho que cambiar el mundo era posible. Teníamos unos referentes gigantescos en esa década, y la referencia que teníamos desde la música, desde el arte, desde la literatura, fue algo que me movilizaba mucho. Yo siempre fui muy lectora en esa época, y era algo que me movilizaba montones. Desde esa militancia de izquierda es la que me vinculo fundamentalmente con las causas que podrían cambiar el mundo que vivimos, y el arte y el cine era esa posibilidad. Así que ya vengo largo rato en eso. ¿Por qué crees que te empieza a traer como esta militancia? Aquí se han sentado algunos personajes de distinta índole, y una de las cosas que es como medio transversal, la mayoría, es como esta militancia por distintas causas. Del Juan Carlos Calderón contaba cómo empezó haciendo una militancia en la izquierda antes de hacer periodismo, y así varios otros, ¿no? También Juana Guarderas, que estuvo aquí. Sí. Es decir, ¿por qué crees que empiezas tú a vincularte a esta beta política? ¿De dónde viene? Por lo que te digo, porque éramos una generación que siempre estaba movilizándose, y que era la generación, en mi caso, por ejemplo, que teníamos en las calles en ese momento, y en la Universidad Central. Y yo no me quedé estudiando en Estados Unidos porque dije, jamás me voy a quedar en Estados Unidos con este cuerpito al imperio, jamás, pues. Y vuelvo a Quito y me vinculo con la Universidad Central para estudiar psicología. Entonces yo creo que me mencionas a Juan Carlos, me mencionas a Juana, está Camilo, estoy yo, están muchos que ya estamos pasando los 60, que considerábamos, lo que te digo, un mundo más justo, más solidario, más empático. Entonces el arte nos movilizaba, pero absolutamente. Tanto la ideología no era tanto, era el hecho de poder cambiar y poder tener un ideal. Desde ahí, y como era desde chiquita, desde mis ancestros manabitas, súper peleona, súper combatiente, dije, pues este es mi espacio y mi lugar en el mundo. Y desde ahí fui militando ya hace muchos años. Y antes, cuando eras niña, ¿tienes recuerdos de cómo era esa niña Mariana? Sí, justamente me estaba acordando de eso. Ahora que fue mi cumpleaños hace 15 días. Sí, bueno, mi padre era manabita, un bello manabita, típico manaba además, hermoso. Muy fuerte, muy intenso, muy bondadoso. Y me acuerdo mucho estar con él, con mis abuelos manabas, y mi abuelo, en cambio, panadero, el de acá de Quito.
donde yo siempre estaba con ellos, pero cantaba siempre canciones. Mi padre me paraba en una mesa y siempre me ponía un sombrero y yo cantaba las una beta de artista. Ah, no, rancheras, ponme una ranchera, póngame en una ranchera y te canto. O sea, tú eres de karaoke, te dan el micrófono y hay que rancharte. No, pues imagínense, no me saquen chicos del karaoke todavía, pero claro, sí tengo mucho esos recuerdos de niña, mucha intensidad, mucho pensar en el otro, y eso era mi padre también. Ahora mis hermanos me dicen justamente eso, ¿no? Mis hermanos ya que vivimos tantos años, mi padre murió hace muchos años. ¿Cuántos hermanos son? 4. ¿Tú qué número eres? Yo soy la segunda. Y mi hermano me dice, claro, mientras ellos están pensando, si no, porque son más de Manabí, de las tierras, del plátano, del ganado. Yo soy la única del arte. Y claro, me decían, tú eres, dice, como la campanita así que viene, ¿no? Siempre se está viendo la luz del Carmen, en el Carmen Manabí, cuando todo está pésimo alrededor, pero yo estoy viendo la luz, qué bonito que ilumina el atardecer del Carmen. Y no estoy viendo lo que otros ven, ¿no? Entonces creo que hay una vena pero muy fuerte de eso. Sensibilidad especial también en este poder apreciar estas cosas que nuevamente parecen prescindibles, pero que también le dan algún tipo de sentido a la humanidad. Exactamente. Yo creo mucho a una palabra que la repiten mucho en la empatía, solo. Yo creo que la empatía, el agradecimiento son virtudes en extinción. Y como están en extinción, las hemos perdido. O sea, ponte en los zapatos del otro para poder pensar como él y ver qué necesita o qué es lo que quieres hacer o cómo le puedes apoyar. Y el agradecimiento, el saber dar las gracias, es algo que yo siempre lo tengo muy presente. Y el otro, y la bondad. Entonces creo que ese espíritu entre Manabí, entre Quito y entre la militancia y el arte y el cine y todo eso, pues me tienes aquí luego de muchos años de estar en esto de la movida cultural. ¿Vivías en Quito o en Manta? Mitad. La infancia mucho pasamos en San Vicente, por ahí, por esas tierras, por Chone. Y luego más ya la juventud en La Tola, donde mi otro abuelo en cambio tenía la panadería y tener un abuelo panadero y el otro ganadero, pues nada, fue también maravilloso. Y una mezcla además, ¿no? Claro. Interesante entre la costa, la sierra, la ganadería, la panadería, o sea, unas mezclas interesantes. Sí, exactamente. ¿Y tus papás qué hacían? Mi padre, como te dije, ganadero igual, mi padre igual, mi madre maestra de escuela, una señorita de La Tola, que se enamora del manaba maravilloso que llega a Quito a buscar una nueva vida, porque él salía también de la montaña. Y bueno, pues se conocen muy jóvenes y de ahí somos 4 hermanos. ¿Y qué es la historia? Aquí está el fruto de esa historia. Este patrimonio. ¿Y en qué momento decides irte a Estados Unidos? ¿O cómo es eso de que me voy a Estados Unidos? Porque además en esa época tampoco es que era lo más común. Hoy mucha gente por el mundo cambiante viajas y tal. Pero antes no era tan común que te fueras a estudiar, pero siendo mujer. Mi padre un poco ya veía esta cosa militante izquierdista que salía ya por todos lados, yo muy joven, y me empezaba a vincular con esto. ¿Pero qué hacías que a tu papá le preocupaba? Es que me comencé a vincular mucho con gente de esa época, incluso tenía un novio ahí que fue mi primer marido, que me fue involucrando con estas lecturas y estas prácticas. ¿Y que salías a lanzar piedras? Y claro, y todo. pues, y sí, pues. Entonces, claro, el otro, mi padre dice, no, que vaya a Estados Unidos a estudiar. ¿Qué va? Al año me regresé. Ahora me arrepiento un poco de eso. Pero en cambio la experiencia de la Central fue una experiencia que te forja también. La experiencia de una universidad como esa, con todo lo que puede ser, la militancia te da mucha disciplina. Mucha voluntad, mucha vocación. Y hay una comprensión distinta del mundo también cuando militas, ¿no? Totalmente. Pero sí veía, no creas, o sea, yo desde esa época pude conocer a los líderes, que algunos de ellos están presos ya, que los vi como fueron. Escribí un artículo que no sé si tú lo leíste, Sol, que se llamaba Entre Marx y Machos del Desnudo. Ah, sí, sobre cómo eran también los hombres en la izquierda. Sí, claro. Y eso te iba a preguntar, un poquito entré a eso cuando te dije ser mujer también en este ámbito, ¿cómo era? Era complejo, un sistema súper, muy machista, muy hombres de izquierda, muy feministas, que el término todavía no era tan común como ahora. Que marchábamos juntos, pero que de noche tenías tu gran paliza, ¿no? O sea, sí había esa violencia muy silenciosa. No, yo mismo soy una mujer violentada. Y cuando escribí este artículo, cuando pude sacar a propósito de uno de estos líderes que terminó pegando a su novia, y yo dije, no puedo callarme, creo que es el momento de hablar.
Y como, claro, me daba la beta de escribir también, hice la relación en la película entre Marx y una mujer desnuda, y entre Marx y machos al desnudo. Entonces, este sistema de los 80, súper machista, también produjo mujeronas fuertes, como la Juanita, por ejemplo, mujeres que nos dedicamos al arte y que hemos estado sin claudicar en un feminismo distinto el de esta época con el de ahora, pero que nos ha seguido sosteniendo como mujeres fuertes, conscientes de lo que veíamos, pero también yo completamente feliz de haber dejado también la militancia en los 90, ¿no? Cuando ya les veías a el rostro claro que tenían estos líderes, ¿no? Los conozco muy de cerca. Entonces no les creo absolutamente nada. Nada, no les creo. ¿Cómo te das cuenta o en qué momento te das cuenta que lo que estabas viviendo era violencia? Porque eso también ahora se nombra y ahora incluso hay dificultades para nombrarlo. Sí. Hace 30 años, 40 años, ¿cómo era? Bueno, el artículo lo menciona, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, primero por la anulación permanente que tienes, ¿no? O sea, uno era la mujer tonta, la que no era muy bonita, la que no tenía mucho que decir, que tenía que ceder mi sitio para que el otro brille y yo no brillar. O sea, te vas dando cuenta, violencias psicológicas, pero también violencias físicas. Y claro, no hablas de eso, pero llega un día, un momento de la vida en que tú te ves al espejo, te ves con un ojo obviamente golpeado y dices, me voy. ¿Te pasó eso, Mariana? Ah, claro. Qué fuerte, pero... Y a mí, imagínate, fuerte. Sí, pero ahora lo hablo con la tranquilidad de los años y con el perdón también, pero no con el olvido, como sabemos decir. O sea, las mujeres perdonamos, pero no nos olvidamos nunca. Además que son cosas que te marcan, ¿no? Y te marcan eso, pero el momento que te das cuenta y que te liberas de eso, tú puedes llegar a decir, sí, o sea, me voy, no vuelvo nunca más. Y luego de eso conocí a un hombre maravilloso, mi pareja actual, que también por él soy lo que soy, porque soy una mujer querida. Y esa ser una mujer querida, admirada, sostenida, de apoyo en el 8+, es tener un pilar muy grande en tu vida y ser lo que eres ahora. También es por eso que te digo, es por haber tenido un hombre a mi lado muy noble, muy solidario, muy bondadoso. Y dejando un poco también de lado esta competencia que es todavía súper común, ¿no? De los hombres con las parejas, las mujeres, y la mujer empieza a estar arriba, es como, te tiro para abajo, o sea, ¿cómo busco esto de jalarte, no? Bueno, él lo único que me ha dicho es que no quiere que vuelva a lo público, eso sí. Bueno, ya me pero dijo. Eso es comprensible. Sí, no, eso ya me dijo. O sea, eso se le entiende. Ya, cuando fui secretaria de Cultura fue de los que me fue a rescatar, hecho trapo, después de semejante guerra que viví. Eso sí me dijo, en todo te puedo apoyar en la vida, pero que vuelvas a ocupar un puesto público, no. Si yo no voy a ocupar, eso ya lo tengo clarísimo. Pero claro, es un hombre que lo que tú dices, nunca para abajo. Él siempre estuvo conmigo para sostenerme arriba y por eso seguí donde estoy. ¿Cómo se conocieron? En el Teatro Sucre. Él es coreógrafo, era bailarín además, maravilloso. Y claro, yo era la productora. Mariana? Desde el 90, 35 años. Es un montón. Y estábamos montando una obra que se llamaba Antígona. Y él hacía uno de los hermanos de la Antígona, creo que era. Y era un griego, porque era bailarín, ¿no? Hermoso, además. Unas habilidades gigantescas. Pero claro, le ves y le veía y le prendía las luces. Le prendía las luces del escenario desde la cabina, porque tenía una belleza muy... llamativa. Muy linda, sí. Un hombre muy... O sea, le estabas coqueteando con las luces. Obviamente. Y además que venías del comunista diciéndote que era lleno, no valía para nada. Otro hombre maravilloso empieza y empezamos una relación desde ahí nos conocimos. Él dice que yo pasé por el escenario como productora, así ya chiquita, no era bailarina ni nada, pero ella... Y ahí nos conocimos. O sea, era de doble vía el interés. Ay, sí. Sí, pero igual hemos pasado todas las crisis obvias. Como en las parejas, ¿no? 35 años, claro. Ni él santa ni yo santa, pero cuando te das cuenta los años juntos y llega el momento en que te cuidas mutuamente, es maravilloso. Y el 8+, mucho del 8+, somos los dos. ¿En qué momento dices, quiero tener un cine, quiero hacer un cine? ¿Por qué tu vínculo con el cine? Eso fue con la militancia y con el Camilo Losuriaga. Él para mí, él ha sido el mentor, es el mentor de muchos de nosotros. Claro. Camilo era el que dirigía el Frente Cultural Artístico del Partido Comunista. De ese momento era el frente... ¿Y tú militabas en el Partido Comunista? Además.
Sí. Era la juventud. Claro, errores del sí. Ahí se forja, se forja el acero, como decimos, ¿no? Claro, ahí estaban muchos, del Juan Martín Cueva, Manolo Sarmiento, todos, el Víctor, toda esa generación estuvimos ahí. Y el Camilo era quien dirigía, y era de esos líderes que era silencioso, pero era súper talentoso, súper creativo, era un gran fotógrafo. Pero además era muy, como te digo, muy carismático. Y yo empecé mucho a vincularme con él, porque yo tenía mucho la capacidad de producción también. Y él es el que, después de hacer las películas que hicimos juntos, él dice, pongámonos un cine, porque no tenemos un cine para donde proyectar las películas que estamos haciendo. Ajá, porque además nos choleaban de todos los cines, nos sacaban enseguida. Él es el que, Camilo, me invita a ser parte de, y dice, construyamos un cine para nosotros. Y ahí fue que empezó en el 97 la construcción de 8:30. Abrimos en el 2001 y Camilo se retira en el 2022 de la sociedad y abre el INCINE. Y después yo quedé ya totalmente a cargo del 8:30. ¿Y cómo ha sido enfrentar como estos retos en un sector que, como decíamos, es olvidado, es prescindible según algunos? Es prescindible. A ver, primero sobrevives por una decisión propia y por un convencimiento propio. Yo no soy de las que me quejo solo. Mi padre decía que la procesión se lleva por dentro y que la pobreza nunca tendría que mostrarse. ¿Era así? Entonces, claro, hemos estado ahí, todo el tiempo, permanentemente. Y creo que ha sido. Y constante. Y cuando viene en el 2000, ¿te acuerdas Prueba de Vida? Vos has de haber estado chiquita. Estaba en el Pero eras chiquita. Estaba en el colegio. Claro. Yo fui la productora con Camilo Lozoriaga. Con Meg Ryan. Con la Meg Ryan y el Russell Crowe. Tú eres la productora. Claro. Wow, ¿qué tal esa experiencia? Maravillosa. Suena chévere. Maravillosa son. O sea, Hollywood es técnica pura. Es herramientas total. O sea, ¿qué Hollywood que hace películas? Hacen, porque tienes que ser disciplinado, porque es como que estuvieras en una trinchera. Y esa película nos dejó los recursos, a mí me dejó los recursos del Camilo también, para abrir el 8:30. Entonces también eso fue una ventaja, hay que decirlo, claro, nunca más volví a ganar como gané para Hollywood, jamás. Pero que ahí es donde ves también el interés de incentivar, ¿no? O sea, como esta necesidad que debería existir desde los propios estados, independientemente de los gobiernos, de incentivar que vengan otras producciones porque se queda plata, ¿no? Claro, no? Entonces, sí, pero en esa época fuimos la generación que luchó por la ley de cine, claro. Luego y se crea el Consejo de Cine, luego fuimos la generación que luchó por la ley de cultura, se crean los institutos del cine, de las artes, siempre con estos famosos fondos concursables y siempre con esta posibilidad de digamos, de que puedas de alguna manera prestar tus servicios al Estado. El 8:30 abrió el Maxine de Guayaquil y el de Manta, que ahora es lamentable su estado. Nunca volvió a ser el Maxine lo que fue. Y yo extrañé al Banco Central, ¿te puedes imaginar? O sea, el Banco Central abre el Maxine y abre el de Guayaquil y el de Manta. Pero el momento que pasa al Ministerio de Cultura... Un desastre. Y fue un bajón que no lo han podido recuperar. ¿Por qué, Mariana? ¿Qué crees que pasa ahí? A ver, porque en el caso de la transición que hubo en el 2008, cuando pasa la reserva del Banco Cultural y el manejo de la cultura al Ministerio de Cultura, el interés político lo va acabando y lo va transformando. Entonces, el Maxine, de ser lo que era en su época la Belle Époque en Guayaquil, pasó a convertirse, porque un día le sacaron y le botaron el letrero, literal, porque el presidente Correa lo había mandado a votar. Me acuerdo vagamente. Y se llamó Auditorio Simón Bolívar. Es como que le quitas el nombre, y cuando le quitas el nombre a un espacio, entonces... Además, ¿qué necesidad? Algo que estaba funcionando. Y funcionaba. Y además el público pagaba la entrada. Claro. La gratuidad fue matando, mermando, y creo que en el ministerio sobre todo fue primando mucho la cuestión política, ideológica. Y en el 2013... ¿Pero qué tiene de ideológico no querer que esté el MAC? A ver, yo escribí un artículo, me acuerdo claramente, por allá por los 2013 o algo fue, que fue en una rendición de cuentas de quien era el ministro de entonces de Cultura, y no le gustó. Y en ese momento... ya el 8:30 tiene que irse, porque tú tenías que de alguna manera, y nos preguntaron, y no solo complacer, sino que estar alineado, y yo no me voy a alinear nunca con nadie, eso sí, lo tengo clarísimo. Además, parte de la cultura, lo chévere es la independencia, ¿no? Que puedas hacer lo que tú quieras hacer. Y de ahí el 8:30 se fue de Guayaquil y dijeron que estaba en mantenimiento, que ni sé qué. Y en Manta fue lo mismo, con el terremoto se acabó. Entonces, por más intenciones que hubo de los siguientes ministros de volverlo a recuperar, mucho de lo construido se vino abajo. Entonces, creo que prima
prima la ideología, prima la política, prima los dogmas y no puedes pensar distinto. Entonces eso fue mermando mucho al mismo ministerio, que ya no hay. Ya no hay. O sea, ya no existe la institucionalidad como tal, después de haber sido, como tú me preguntabas, esta generación que peleamos mucho por eso, ¿no? Pero ¿qué se siente después de haber peleado tanto por algo? Lograrlo a medias, porque siempre te entrevistaba por estos temas y siempre faltaba esto, pero digamos, no sé, yo desde la no experiencia en el tema cultural, tú eres la experta, pero que haya institucionalidad suena algo positivo. O sea, dices, bueno, estamos encaminados, está bien, que luego falta y hay que acomodar, mejorar. Es otra discusión, pero digamos que no era un buen comienzo ese como para un día decir, ¿sabes qué? Todo lo que se ha hecho hasta ahora se va al caño y volvemos a cero. El 2007 fue cuando se abre el Ministerio de Cultura y yo creo que el gobierno que teníamos de entonces, un gobierno populista, que hay que decirlo, encontró que los artistas, no es que encontró, no era ninguna novedad, pero los artistas, los intelectuales, siempre generaban obviamente una gran batallón de lucha a favor de su proyecto político. Esos años van saliendo, van pasando un montón de ministros, montones, creo que 20, creo que han pasado, hasta llegar a una institución totalmente debilitada, que como tú dices, siempre faltan, siempre faltan solo, no está completo. Pero la ley demoró 10 años. En aprobarse, una ley que parece un mamotreto, sí, pero tenía cosas que, por ejemplo, no se han hecho, como el seguro social del sector cultural. Que además fue un escupitajo en la cara en la pandemia, cuando muchos artistas literalmente se murieron porque no tenían para irse a comprar una medicina, ¿no? No, literal. Y luego tienes un ministro que fue Raúl Pérez Torres, que logramos llevarle a juicio político o a calificar su juicio político en la Asamblea, en la Comisión de Educación y Cultura, y él dijo literal, a mí no me gusta la ley, yo ¿por qué tenía que cumplirle si a mí no me gusta? Entonces pues dices, y la comisión, bueno señor, vaya nomás. La complacencia. Entonces creo que el ministerio devino además en una caja de resonancia de los gobiernos, y eso no está bien. Un uso inadecuado a lo que debería ser la cultura y la política cultural. Y la propaganda, y los asistencialismos, y el mismo proyecto que se llamaba Arte para Todos, creo que era en un gobierno, no me acuerdo bien, Arte para Todos, luego era Arte en las aulas, y luego era Arte en las calles. Cambiarle el nombre para que se asocie a quien está en el poder en ese momento. Exactamente, porque tú lo mostrabas como un capital político que se iba volviendo, obviamente. Y sigue hasta ahora, eso no ha cambiado en absoluto. Pero Mariana, no es como, o sea, digo, toda la vida pasar luchando por algo y que después como decepcionante, ¿o no? No, o sea, también me han preguntado eso y no, verás, yo puedo mirar atrás en mi vida y a mí me gusta lo que veo. O sea, me gusta lo que hemos construido, me gustan mis peleas y ya peleo menos. ¿Qué será? Peleo menos, pero creo que sí me gusta lo que veo, Sol, me gusta lo que hemos construido y me gusta haber mantenido mi criterio y mi lugar en el mundo de decir que el sector independiente, el lugar en el único que tú eres realmente libre es cuando estás tú, te ordenas tú y te sirves a ti misma y al sector al que te debes. La única vez que ocupé un cargo público fue muy duro. En la Secretaría de Cultura. Fue en la Secretaría de Cultura en el año 2014. Con Rodas. Alcalde. Y claro, que tú crees que vas a cambiar el mundo. Otra vez, ¿no? Voy a cambiar el mundo y la ciudad, a 20 años una ciudad así con un horizonte de sentido. Pero la misma ciudad, ni los artistas entendían este cambio fundamental que tenía que tener. ¿Qué querías cambiar? Esa secretaría. Dejar de que sea un cajero automático, pues. Dejar de que sea que nos traten como los reyes de las ínfimas cuantías, que nos contenten con 5,000, con 8,000, con 10,000 dólares por proyecto y te quedas 3 años haciendo informes. Cuando entramos a la Secretaría era la institución más precaria y más desvencijada, pero por todos los lados. Cuando entramos en el 2014 con mi equipo, fue brutal esa experiencia. Y luego cuando quieres cambiar, cuando quieres hacer una cosa equitativa, cuando quieres hacer un poco, digamos, los recursos públicos repartidos equitativamente en la ciudad y que la ciudad entienda. Si yo hubiera logrado eso, que el 20% de la ciudad de Quito entendiera para qué sirve una Secretaría de Cultura más allá de las fiestas o de los conciertos que te dan así de vez en cuando, si hubiera logrado que la ciudad entienda este porcentaje de para qué sirve una Secretaría de Cultura, yo hubiera sido feliz. No se logró.
Y salí a los 7 meses. ¿Qué me voy a quedar? Pues aguanté 250 días y sus noches. ¿Y cómo fue ser funcionaria pública? Complejo porque... Primero porque tienes que servir a alguien que está arriba, o sea, tienes que servir al tomador de decisiones, porque para ellos la cultura siempre será una pieza de la estructura que tú puedes manipular, usar. Nunca van a permitirte que vueles solo. Siempre en mis peleas, incluso con los concejales, con todo el mundo, era decirles: la cultura tiene que volar sola, no tiene que ponerse de alfombra, no tiene que ser un perro faldero, tiene que tener una personalidad que transforme la ciudad. Déjenme a mí tranquila. Yo era feliz en el territorio, me acuerdo. No me gustaba cuando el alcalde me llamaba a las inauguraciones públicas. Entonces fue difícil porque no tengo la personalidad, creo yo, si no creo en alguien. Si no creo en el alcalde, el presidente o quien esté y toma las decisiones finales, no volvería a lo público. No puedes estar ahí. No puedo estar ahí. No, me convertiría en alguien que no soy. ¿Y el costo personal? De ser funcionaria, de estar expuesta. Muy difícil. ¿Cómo lo sentiste? Lo que pasa es que te queda en la piel muy grabada que fuiste parte de un gobierno. A mí hasta ahora, 10 años, me dicen: pero si pues estuviste con Rodas y no sé qué. O sea, yo ni me acuerdo. Entonces hay una parte de tu vida que no se te va. Y luego la cosa de que las glosas, normal, ¿no? Que te quedan y que te discuten además. O sea, ahí tuvimos que pagar una glosa que yo, muy creativa, cambiamos afiches en vez de agendas. ¡Pucha, qué buena idea! Somos brillantes, cambiemos afiches en vez de agendas. No, pues con el Estado no puedes hacer eso. Lo que es. Lo que es lo que es. Entonces hay un aprendizaje muy grande, sí. Conozco lo público porque para entender al sector cultural tienes que pasar por lo público. Y el sector cultural también fue muy duro conmigo. Y yo ¿En creo qué sentido? Que fue duro las críticas de tus mis colegas, digamos. O sea, pero también creo que eso tiene que ver con que soy, hay que decirlo, mujer. Luego vino otro secretario de Cultura, nunca le dijeron nada. A tu secretario de Cultura, sí, ¿no? O sea, claro. ¿Sí crees que hay una doble vara ahí también? Claro, por supuesto. Y con mi personalidad, una personalidad que no cedía, que no se dejaba gobernar, que hablaba, y me acuerdo claramente, eso sí tengo la satisfacción, que cuando yo ocupé ese cargo, hubo una cosa muy chévere en los medios, hubo un reconocimiento que al fin podíamos pensarnos que podíamos. Yo no entraba sola, yo entraba con un equipo. O sea, yo entraba, era el deseo de mi generación que entraba finalmente a un cargo público para cambiar la ciudad. Y ese es el sum plus ultra de la militancia, además. Claro, o sea, finalmente tener el poder para poder hacer lo que crees que debes hacer. Exactamente, y no puedes. Entonces, si me quedaba ahí, me hubiera convertido en alguien que no soy, pues, en la calma chicha de un escritorio, recibiendo un sueldo, pisando el lodo y haciéndome la loca que no existe el lodo y diciendo que el lodo no me ensucia y que no huele y nada y yo soy totalmente impoluta y nadie me topa. No es real. Tú eres parte de lo público y del gobierno y de la administración a la que fuiste parte. Entonces, cuando tomé la decisión y dije, me voy, cuando Rodas ni siquiera el alcalde conoció mi plan de cultura, no lo conoció. ¿Nunca tuvieron una reunión para decirle esto quiero hacer? No, primero que entras, y es así, porque era ese año donde la Revolución Ciudadana había perdido la ciudad. Barrera perdió, entonces en 5 semanas tenías que organizar el Verano de las Artes, que además es un nombre que se recuperaba nuevamente como programa cultural. No tienes tiempo, entonces éramos, salgamos una vorágine brutal, con unos planos medios, cargos medios que son los que te hacen todo. Y los que siempre están ahí, además. Y luego te vienen las parroquias, la celebración de las parroquias, luego las fiestas. Y en las fiestas de Quito se maneja el mayor capital político de un alcalde. Entonces tú dices, si sobrevivo a las fiestas, podremos pensar en el plan de cultura. Entonces cuando le quise presentar al alcalde... Espérame tantito, te digo. No, ni siquiera. No, me preguntó si venía un bachetero, Prince Royce. A las fiestas traído por el ministerio por la yo le decía, no viene alcalde porque no puede venir. Y no, yo quiero saber eso, pero déjame presentarte mi plan. O sea, aquí está el plan. Es un plan que tiene que ver con una transformación de esta institución, de la Secretaría de Cultura, con respecto a las fundaciones, a la Fundación Teatros y a la Fundación Museos de la ciudad. Déjame presentarte. Nunca lo conoció. Entonces, claro, como no iba a cambiar nada, no le pude presentar. Yo dije, muchas gracias, y en enero presenté la renuncia.
Y claro, los medios, y claro, era muy difícil. A mí el telégrafo en ese momento me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque sacaba la información, porque era un medio público en ese momento, y sacaban cualquier cosa, cualquier cosa que te desprestigiara y que te difamara era parte de ese periódico contra gente como nosotros. Que la gente decía, pero no se olviden que es la Mariana del 8:30. O sea, ni siquiera que tienes una carrera política, tienes una militancia cultural. Eso fue muy duro. Entonces, en ese momento yo decidí que no. ¿Y de ahí te curaste del sector público o sí volviste a tener algún momento la tentación? Porque sí te han de haber pedido si querías volver a hacerlo. Sí me han pedido. Sí, no te voy a decir. Sí, 2 presidentes a los cuales he dicho que no. ¿Por qué? Porque creo que cuando un presidente o presidenta siente... Lazo y Moreno. ¿Ah? Lazo y Moreno. No te voy a decir no. O sea, creo que cuando el presidente te siente al lado a su ministra o ministro de Cultura en la mesa del gabinete y que yo pueda ver, o sea, que estés aquí sentado y que las decisiones pasan por esta persona y no solamente por el gobierno, por la policía y el no sé qué, ahí creeré que la cultura es importante para un gobierno. Mientras tanto, yo no me voy a sentar nunca en la última mesa del gabinete. Y peor que te quiten el Ministerio de Cultura, o sea, eso ya... Claro, que te quiten y no digas nada, además, o sea, que sigas al lado, porque ¿cuál es el propósito si además se supone que estás trabajando por una institucionalidad, o no? Sí, pero yo creo que hay cosas en la vida que uno tiene que saber cuándo se retira, porque yo no quiero ser una ministra de Instagram, ni de fotos de redes, ni de promoción de los eventos culturales. Tú tienes que, si ocuparías, pero ya no creo, porque ya mi vida está en otro sentido y en otro momento. Nunca se dice de esta buena. Sí, mejor sí. Porque después uno termina nadando en el agua. No solo bebiendo, sino ahí mismo. Es que creo que cuando haya este presidente al cual obviamente respete y al cual escuche y me puede escuchar y me siente a su lado y que las decisiones tengan que ver con la sensibilidad, con el arte, con la creación y con esto que hablamos todos, la educación, porque la cultura no solamente es el arte que se piensa, la creación artística, tiene que estar de cultura de la seguridad, cultura de la salud, cultura de la educación, todo tendría que ser. En ese momento podría, digamos, pensar que podría volver, pero mientras tanto soy ministra de Cultura del 8:30. No, de la Floresta. O sea, tú no crees en esto de que yo estoy ahí por una causa y no me ensucio y lo que hace el ministro tal o el presidente no tiene que ver conmigo porque yo en mi espacio sí estoy haciendo un cambio. No creo en eso solo. No creo porque es lo que te digo, tú no puedes fingir que el lodo no existe. Y porque... no, sería un desgaste, como te dije, yo no me convertiría en alguien que no soy y perdería lo más preciado que tengo, que es mis propios valores y mi propia forma de ser para convertirme en alguien servil a alguien, nunca. ¿Y te has arrepentido de algo que has hecho o no has hecho en algún momento? Así como arrepentirse, no. A veces creo que, meto la pata. Porque he sido pasional, pues, y porque mis amigos me conocen. Eres fuego puro. Ajá, y a veces... O te quiero o te odio. Sí. Y claro, por eso me decían, a mí me encanta cuando me decían la comandante, a pesar que era un hombre muy fuerte, un cargo muy fuerte, pero los cineastas que hacían el cine bajo tierra, el cine guerrilla, me pusieron así. ¿Por qué? Me hicieron una canción bonita. Porque ellos decían que era la primera vez que habían sido vistos. Y les había dado un lugar como el 8:30 para mostrar sus películas. Ellos circulaban por la piratería, un proyecto hermoso. Ellos me pusieron así porque además les respetaba, porque les di el espacio, porque además pasaba, digamos, sus películas. O sea, había toda una relación de haberles dado un espacio que el Estado y el Consejo de Cine y la sociedad los ignoraban, porque obviamente eran digamos, los amateurs del cine o gente con la cual hacía un cine de poca calidad, ¿no? Eso fue lindo. Eso sí, arrepentirme, no, tal vez, no, creo que he tomado las decisiones apropiadas. Tal vez me hubiera arrepentido de la Secretaría de Cultura cuando la acepté. Pero yo nunca me entrevisté con Rodas para ser mi secretaria. ¿Cómo llegaste? Por otro lado, o sea, me entrevistó uno de sus asesores, amigo de él, y dijo, ella es. Y entonces yo dije, bueno, si no me toca hablar, hablé tal vez con el alcalde en ese momento, pero no había yo ni presentado mi currículum, ni había hecho... te buscaron. A mí me buscaron, siempre me han buscado. Yo no busco, Sol, no.
Una chica importante. O sea, prefiero ser... A mí me buscan. No, espérate, en la Floresta sí. En la Floresta, por eso te digo, a mí me encanta ser secretaria de Cultura de la Floresta. y de Manaví también. Y cuando estuve con este grupo de gente de cine, hicimos muchas cosas con ellos. Hicimos un documental, hicimos películas, hicimos un libro y una investigación muy grande. Que cuando miras un poco en retrospectiva lo que has hecho, lo que te ha faltado hacer, ¿tú sientes que hay algo más que te habría gustado hacer? ¿Sientes que te falta hacer algo? Me hubiera gustado hacer una película que yo dirija. Eso sí, es un pendiente. ¿Nunca has dirigido? No. Y no me animo. Y sin embargo... ¿Te da miedo? Es que creo que lo que soy es la productora que te da las bases y el cimiento para que el director, el creativo, pueda hacer la obra que a mí me gusta. He trabajado muy de cerca con directores como Miguel Alvear, que es maravilloso, para mí uno de los mejores directores del país, con el mismo Camilo. Y ahora estamos en un proyecto de serie, en una serie que se va a llamar Felina, la pasión de Juana Arcos. ¿No? Juana de Arcos. Juana Arcos. Que recoge en 8 capítulos mucho de las historias que te estoy contando, pero no como conmigo, como personaje, sino con estas Juana Arcos de América Latina que siguen pensando que desde un espacio, desde un territorio pueden seguir transformando el mundo, desde el cine, en este caso. Sí, eso, pero yo no quiero dirigir, no, ni escribir, no. O sea, en una vida paralela te habría gustado, ¿no? En esta, sí. Ajá, una película o escribir también. Escribo, sí escribo, pero a veces... no con la frecuencia que sí, has escrito en GK cuando yo era editora política. ¿Te acuerdas? Y era, ¿no? Sí, claro. Y había, pero me demoraba mucho y era la pesadilla de cualquier editor. Pero es que escribir, además, cosas a profundidad, te toma tiempo. Es los 10 años de la cultura hiciste tú, ¿no? Sí. La evaluación. ¿Te acuerdas que me salió además muy chistoso, divertido? Porque además me gusta mucho reírme de mí mismo y del resto. Entonces no me tomo a veces así con esta... Tan en serio. Pero haber dirigido algo me hubiera gustado mucho. Pero bueno, veamos que... Todavía se puede, ¿no? Todavía se puede, sí. No lo sé. Pero ahora estamos en la producción de esta serie. Y estamos queriendo finalmente con Miguel y con mi equipo ver si podemos hacerlo. 8 y medio cumple 25 años. Solo. Eso estaba calculando por las fechas que dijiste. Es un montón de tiempo. Es un trabajo de mucha resistencia. Nunca hemos cerrado. Solo en la pandemia. Claro. Y desde la pandemia que el cine cambió y todo, creo que hay una transformación y un punto de inflexión muy fuerte. Y eso te iba a preguntar, porque ahora, yo me acuerdo cuando era chica era súper común ir al cine, era el plan. A mi hijo le encanta el cine, entonces vamos al cine. Todavía es chico, creo que a los 8 y medio alguna vez fuimos a alguna cosa infantil que hubo, pero digamos para las películas que usualmente pasan es todavía muy chico, a mí me encanta el 8 y medio. Pero hoy como que no van mucho al cine, ya no hay tanta esa ida al cine. O sí, quiero que me cuentes un poco cómo has entendido esa transformación de que, claro, on demand, prende Netflix y tienes 200 películas, pones la que quieres y paras y regresas y se levanta, va, juega fútbol, regresa, que no es la lógica de ir al cine. A él le encanta igual, se sienta, le gustan las palomitas, le gusta la película, pero ¿sí ha habido un cambio en esa lógica o no? No, claro, por supuesto que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que si te quedas en la casa viendo Netflix te vas a engordar. Si sales y caminas y eso nadie quiere. Si sales y vas al cine, pues vas a estar tomándote un cafecito, un vino o con alguien al lado. No, claro que ha cambiado, pero el 8 y medio siempre será un nicho solo. Y es un nicho de un público muy fiel, de amigos muy queridos. Yo cuando estoy en la boletería me toca saludar a toda la fila de mis amigos que muchos años nos han acompañado. Entonces, si son 25 años y si luego tengo que pensar en yo qué sé, terminar el proyecto, siempre me pregunto cada año eso. Por ahora todavía estamos ahí. Y por ahora todavía, fíjate que empezamos muy bien con pelis, con salas llenas, porque ahí está la capacidad también del 8 y los festivales y las cosas que hacen, ¿no? Sí, claro. Siempre, claro. Y el barrio. O sea, tú apágale esa luz y esa esquina. En la Floresta. La cafetería, que además ha ido cambiando de sitio, estaba acá, luego en esta esquina. Claro, no me aburro, pues imagínate, hay que cambiar. Y además todo lo que está fuera de la calle y el barrio y todo, le ha dado a mi vida y a mi participación activa como militante de la cultura también un sentido muy lindo, porque el 8 y medio transformó mucho también en la Floresta. Claro. Y esa esquina, vos le apagas la luz, y se va a apagar una... Dije que era literal el faro para hacerse caminable, cuando empezó además, porque en un punto donde la gente ya no es, en un momento que había también como inseguridad y no sé qué, estos
se volvió, yo me acuerdo, era colegiala todavía cuando abrieron el cine, pero me acuerdo haber ido, o sea, en jorga, ¿no? Con amigos, luego en la universidad, o sea, era como un espacio, es un espacio como de mucho encuentro. ¿Qué significa para ti haber sostenido, seguir sosteniendo, a pesar de estos desafíos que hay y que te puede hacer preguntar lo que dices, no, a ver, este año, un año más, bueno, uno más? Sí. No, yo me siento, lo que te dije en un momento, Sol, yo me siento muy contenta de todo lo que he hecho, no me arrepiento, como dice Edith Piaf, no me arrepiento de nada. Veo atrás y me siento muy contenta de lo hecho por la cultura, por el cine, por el arte, por mi equipo de trabajo, por las nuevas generaciones que están conmigo ahora formándose, que ya ni hablan ni escriben, están todo el tiempo en el celular, pero que es bonito sentirse bien. No tengo hijos, no tuve hijos. El 8,5, ¿qué más dijo que el 8,5? Y tengo 2 labradoras maravillosas que son las Lolas. Y mi pareja, que te dije, que mi familia, es un círculo, yo digo, la gestión de lo cercano. Esa gestión de lo cercano es lo que ha sido. El 8,5 es un espacio de amor. Entonces, cuando tú pasas, sí, hay momentos, complejísimos. Pero mientras siga siendo ese espacio que te acoge, que te abraza, es un cine que te abraza, así sea 1, así sea 50, yo tengo una razón para seguir. Bueno, espero, porque ya si llega un rato en que ya no lo puedes sostener, que puede suceder, veremos qué pasa. ¿Y eres desapegada o eres más bien aferrada? No, soy súper aferrada. Yo digo, de Estados Unidos me regresé para vivir acá. Nunca he querido irme a vivir a otro país, nunca. Y nunca he querido dejar lo que tengo. Entonces, ¿me va a costar mucho? Sí. Si es que eso pasaría. Si es que eso pasaría, pero también tus años cambian. Hace 50 años tú me preguntabas, 50 años, cuando tenía 50 tú me preguntabas si iba a dejar esto, te hubiera dicho jamás, ni siquiera lo menciones. Ahora, luego ya de mis 60 y piquito, te puedo decir que ya no, que sí, que yo ya lo pienso como una posibilidad. Pero no mi país es mío. O sea, sí echa raíces. Sí, yo tengo las raíces gigantescas. El mío, todo lo que puede ser, todo mi país, mi ciudad, mi barrio, todo lo que decimos, pero es mío. Es el mío el que me pertenece y el que me veo al espejo, como te dicen su cultura. Esa cultura es la que yo me veo reflejada y en la que soy y pertenezco. Nunca lo cambiaría por nada. ¿Quién es la persona a la que más admiras? En la vida, en la familia, en general en el mundo. O sea, cuando piensas en quién admiras, ¿quién se te viene? Hay muchos. Y depende mucho del estado de ánimo. Eres volátil. Sí. Depende. A veces, montón de veces pienso en Chaplin, por ejemplo, como una gran inspiración en el arte y la cultura. No, su dignidad es la que más me gusta. Cuando está todo hecho pedazos, así, pero se arregla su terno así, maravilloso, ¿no? Y el pitillo que tiene de cigarrillo, o le invita al perrito, le invita su sándwich, un pedacito. Es un personaje que nos ha dado mucha dignidad. Y creo que la dignidad es algo con la que no se negocia solo. Creo que en este momento de la vida es él. Ya te digo, puedo cambiar muy rápidamente, pero ahora que estoy volviendo de Mandaví, de las vacaciones, cada vez más pienso en que la dignidad no se negocia. Y Chaplin fue eso. Chaplin fue un personaje de esos. ¿Qué te hace llorar? La posibilidad de la muerte. ¿Te asusta? Sí. O sea, no quiero morirme primero. No. Quiero ser la última en morirme cuando ya mis seres queridos no estén. Pero si yo me voy primero, ¿quién les cuida? ¿Quién les ayuda? ¿Quién les protege? Eso me mata. Entonces siempre pienso que no soy la que quiero irse, no. Y claro, mi socio Etienne, un maravilloso francés, socio del 8,5, me dice, pues ya te mueres, ya no te enteras qué pasó. y le digo, no, me asusta mucho, yo tengo que ser la última en irme, la última en cerrar la puerta. Pero porque tienes un sentido muy alto del cuidado de tus seres queridos. Porque soy búfalo, porque los búfalos son animales de manada. Si tú no estás en la manada cuidando a tu manada, tú te mueres. Tú tengo que estar con mi manada, cuidando a mi manada, protegiendo a mi manada, y esa soy yo. Entonces eso me asusta mucho. Sí. ¿Y eres amiguera? Mucho también, claro, amiguera, farrera, ya no tanto. Antes sí. Pero sí eras bien farrera. Ponme una cancioncita de la Sonora Dinamita. Y a ver cómo me acuerdo de todas las fiestas. Así. El karaoke primero y luego la Sonora Dinamita. Y le editas después del claro, sí. No, sí, claro, mucho. Mi generación está con la Fania y todos esos, claro.
pues, imagínate. O si me pones, no sé, a Mecano, o si me pones Alaska, o si me pones ABBA, no, ni siquiera, es que estoy ahí bailando en ese momento, no, claro, soy muy bailadora, me gusta mucho. Y ahora que mencionas el tema de la muerte y de ese miedo, aquí se han sentado algunas personas con el miedo el camino más que la muerte. Don Alfonso, por ejemplo, que estuvo aquí, dijo que a él le había golpeado mucho retirarse, la jubilación. Alguien más habló de la jubilación hasta hace poco. Roque Sevilla estuvo... En este día que grabamos varios episodios estuvo antes que tú, y él decía, no, que ya, ¿cómo fue que dijo? ¿Le da miedo a la muerte? No, ya estoy cansado, alguna cosa así, dijo. Fue gracioso y da un poco de chiste ver cómo llama la atención la relación que hay entre las diferentes personas sobre lo que significa para ellos como un periodo, en el periodo cuando estás jovencito, cuando tienes hijos, o sea, estos distintos periodos de la vida, este periodo en el que hay la posibilidad de jubilarse, de dejar estos proyectos y de ver quizá otras cosas, más del núcleo familiar, decía Roque, por ejemplo, hablando de sus nietos y tal. ¿Tú cómo te ves en ese proceso? Hay gente que dice, yo quiero hasta el último día de mi vida hacer lo que estoy haciendo. En tu caso, ¿cómo sería? ¿Cómo te ves? No, igual ya me jubilé, además, a propósito. Imagínate. ¿Cómo estás jubilada? Y a la vez estás ahí todos los días. Claro, porque se supone que claro, porque sigo con el mismo sueldo de mi jubilación, sigo manteniendo al 8.5. O sea, es imposible que salga. Y lo mismo mi pareja, los dos. Pero yo me veo, como te dije, apagando la luz. Apagando la luz. Yo quiero ser la que apague la luz. Esta serie justo tiene un último capítulo que mi amigo Miguel Alviar lo pone, ¿no? Ya este personaje, Juan Arcos, ya está mayorcita, y el cine, ya salen ahí helechos en las butacas, no sé qué, ¿no? Y le dice, su pareja le dice, oye, ya vamos, ya se acabó, ya apaga la luz, cierra la puerta. Y ella se queda mirando a la pantalla y aparece ahí este personaje de joven guiñándole el ojo, ¿no? Eso es muy lindo. Me veo ahí solo, me veo apagando la luz pelearé hasta el último día de mi vida por la cultura. Y dices que eres peleona. ¿Por qué peleas? ¿Cuáles son las razones que te hacen pelear? He peleado mucho, porque ahí, así como te comenté, desde hace varias décadas, he peleado mucho por el bien común del sector de cultural, mucho. He sido capaz de liderar procesos bien difíciles, como este último que hicimos en el gobierno del presidente Lasso, para sacar incentivos tributarios favorables al cine, que nadie, me dieron palo. Me hicieron, no te imaginas cómo. ¿Por qué? ¿Qué no les gustaba? Porque no les gustaba que haya sido el presidente Lasso quien hizo eso. Literal. Y el presidente Lasso, alguien que abrió las puertas, que escuchó, y que luego en una ley te deja, y luego los incentivos, y luego el presidente Noboa, ahora que era asambleísta, logramos 129 votos ahí. Esas cosas... que está vigente hoy. Y que está vigente hoy, pero claro, poner la firma, por eso yo me paso diciendo, no, a ver, esto fue... Y todas las conquistas del sector cultural no han sido hechos por los gobiernos, perdóname, han hecho su trabajo. Somos nosotros los que hemos peleado por este bien común del sector cultural desde hace años, desde que me acuerdo, desde los 80. Eso me ha hecho feliz. Me ha dado mucha satisfacción lograrlo, a pesar de que he sido una mujer que pone cara, chichis, ovarios, todo, para sacar adelante las causas que a momentos son perdidas, ¿no? Como decía, el diario de Herzog decía, la conquista de lo inútil, decía él, cuando hizo Fiscarraldo la película. La conquista de lo inútil, eso puede ser la conquista de todos nuestros, digamos, beneficios para el sector cultural, que todavía la sociedad no los termina de entender. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Ahí mismo tengo muchos, no hay uno. Uno de esos. Soy feliz cuando, por ejemplo, estoy en el Parque Metropolitano, cuando estoy con mis 2 cachorras labradoras y puedes ver arriba, está mi pareja al lado, Patricio, y puedes ver los eucaliptos y oler el eucalipto con sol. Eso me gusta muchísimo. Y eso hacemos todos los fines de semana. Soy feliz cuando voy en mi bicicleta. A la vejez, porque tuve un accidente feo, volví hace unos años a manejarla. Soy muy feliz cuando estoy en San Clemente, bicicleando. Eso me da. Soy feliz cuando estoy solita en la sala de cine también. Yo en los estrenos no estoy en la sala de cine. No. Porque me gusta sentir mucha gente. No eres de mucho así de que no, la exposición, no te gusta. Sí, la exposición me quita mis sensaciones, y para mí la sala oscura es sensación pura, entonces quiero estar sola también. Hay muchos. Estoy feliz cuando despierto en la mañana y veo que Patricio está a mi lado, sano.
Eso me hace muy feliz. Veo a mi madre de 90 años caminando y peleando todavía ahí en el Carmen, Manabí. En el Carmen vive tu madre. Sí. Bueno, tiene una hacienda mi familia y ya pasa tiempo ahí. Entonces son momentos que puedo mencionarte varios. ¿Qué ves de tus padres en ti? De mi madre la sencillez, la humildad también, el silencio, a veces, ¿no? Creo que ha sido una mujer que ha soportado mucho dolor. Mi padre murió con ella, conmigo en un accidente y ha soportado muchos años ese dolor, pero ha sabido manejarlo, ha tenido un amor por sus hijos muy grande. Y de mi padre su alegría, pues, su bondad, pero también su farra, ¿no? ¿Y físicamente a quién te pareces? A los dos. Creo que a los dos. Sí. Creo que el pelo así más rizado es de los Andrade. Y los zambitos, que dicen que los ambos somos bravas. Sí. Sí. Bravos y bravas. Sí. ¿Y eres brava? ¿Tienes carácter fuerte? Sí, pero verás, una productora que la típica fama, ¿no? Claro, bravísima. Uy, que gritas y chillas, nada que ver. La mejor producción es la que no se siente. Y la mejor productora es la que guarda silencio, la que no necesita gritar, pero que con su mirada entra en pantuflas y entra en pantuflas y entra en pijama y todo el mundo sabe que entró la autoridad que es, ¿no? Esa soy yo. Cuando regresas a ver a tu juventud, ¿qué es lo que más o sea, como que te calienta el corazón cuando regresas a ver así a las épocas, quizá a los principios, que a veces uno regresa y dice, ay, qué ingenua que era, pero porque estás descubriendo el mundo recién? Hoy ya con una edad, claro, conforme pasa el tiempo, tienes como unas cosas que dices, capaz, debí haber disfrutado más de esto. ¿Cómo te ves así en esa época más joven? ¿Con qué mirada tienes? ¿Qué crees que diría esa Mariana sobre lo que has hecho tú hoy día? ¿O qué le dirías tú a esa Mariana? Qué bien que se salió del Partido Comunista. Lo mejor. Lo mejor. Qué claridad tuvo para saltar el muro de Berlín y dejar los dogmas y la ideología para ser la mujer que es ahora. ¿Y cómo decidiste salirte? Y porque veía todo lo que veía, las horrores, barbaridades de estos hombres machos y de todo el dogma. Y porque también el Camilo ahí jugó un papel muy importante, porque él nos dijo, vamos a filmar La Tigra. Y dijimos, hay que ir del partido, vamos a La Tigra. Y luego hicimos Entre Mares y una mujer desnuda. Entonces creo que a los 18 años y a los 20 casi o 22 tuve la claridad para decir, esto no es lo mío. Y no por la cuestión de derechos, ni por la cuestión de decir de pelear por un mundo mejor, que eso siempre lo he tenido en mí, pero por no seguir los dogmas solo, por no dejarme manipular políticamente. Y creo que eso para mí es algo bueno. Entonces, como haber roto con esta estructura tan cuadrada. Claro, y ahí yo veo, hay amigos míos que se quedaron en el llanto y llorando desde el año 89 que cayó el muro y que son ahora, que tú les ves y son seres oscuros y que todavía están que se quedaron de gobierno en gobierno, fueron pasando y fueron aterrizando. Yo me siento que logré encontrar en el cine, en el arte y en la libertad mucho de lo que he logrado ahora. Y no solamente para mí, porque siento que he construido para todos. O sea, ha sido cuando tú ves mi trayectoria, te podría contar 1000 anécdotas de todo lo que hemos pasado, y eso ya está en la historia, ya está ahí. Y eso no lo va a negar nadie. Así les caiga yo bien o mal, eso no lo van a negar, y van a saber que siempre estuve presente. ¿Cuál crees que es ese legado que tú dejas? ¿Qué es eso que es evidente para tus detractores incluso? El haber sido una persona, creo yo, que, como te dije en un momento, que puso todo. Puse mi rostro, mi cuerpo, mis ovarios, mi talento, mi capacidad, mi fuerza para construir y para lograr muchas cosas que tenemos ahora. Que lamentablemente algunas no han florecido, pero que ojalá, ya no voy a avanzar a verlas, obviamente, pero que están ahí. Y haber también dado al 8,5 a la ciudad, 500 metros de libertad, eso es maravilloso. Y eso es un logro de lo cual yo me siento muy contenta. Nadie se va a olvidar de que el 8,5 existió, de que hubo un cine de barrio que siguió parado y de pie luego de terremotos, crisis sociales, estallidos sociales, broncas políticas, abandonos. Era un cine que estuvo ahí, y un cine que estuvo ahí que abrazó a muchas generaciones enteras. Creo que eso no se olvida a nadie. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil que has enfrentado, más desafiante? Creo que fue el de la secretaría. Ese fue uno, pero también me enfermé hace unos años, en la pandemia también. Bueno,
Y ahí sientes y dices, chusta, creo que me va a tocar morirme primero y no mis seres queridos, pero mírame, estoy bien. O sea, sentiste la fragilidad del cuerpo, que también es una cosa que confronta, ¿no? Sí, sentí la fragilidad de tu cuerpo y sentí que sí, la vida se te da y te aparece. De pronto eso fue muy duro. Fue muy duro, pero he logrado superarlo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ahora de tu vida? La libertad, Sol. O sea, puedo llegar al 8:30, a las 11 de la mañana, o puedo desaparecerme una semana, es mi tiempo. Puedo irme a Manabí una semana, 2 semanas completas, volver y seguir en el 8:30 y sigue en pie. O sea, tu tiempo, tu libertad y tu voluntad, y no estar, o sea, no depender de nadie, que nadie me imponga, que nadie me haga decir lo que no quiero decir. ¿Pero alguna vez sentiste que estabas impuesta, que tenías coartada esa libertad? Claro, cuando fui secretaria de Cultura, por supuesto. Es que es obvio, porque no tienes salida. Claro. Y ahí en ese momento es que tú dices, ¿me quedo o me voy? Entonces tienes una encrucijada. Tú dices, ¿me quedo acá? Ya sabes en qué te convertirás. Si vuelvo acá, pues vuelvo a mi sitio. Y volví a mi sitio y ahí estoy, 25 años en pie, en un sitio que nadie se va a olvidar. ¿Y te preocupa el lugar que está teniendo la cultura en un mundo tan cambiante? Porque más bien deberíamos regresar a ver justo a esta cultura en un contexto de tanta violencia. Hay experimentos en otros países de cómo la cultura o el deporte logran en barrios muy conflictivos rescatar literalmente a los niños, a los jóvenes, evitar que sean cooptados por el crimen organizado. Ahora tienes estos aparatitos que te abstraen mucho también de la realidad y que muchos niños del lugar lastimosamente tampoco tienen los espacios seguros, digo, que se parecen en bicicleta y a veces terminan todos los guaguas en la casa, en los juegos de video, que no digo que esté mal, pero no puede, a mi modo de ver, no puede ser lo único que haya. ¿Te preocupa a ti ese rumbo que está tomando la cultura, sobre todo en el país? Lo que pasa es que, verás, Medellín vivió una cosa muy parecida y el Ecuador está viviendo algo muy parecido de la Colombia de los 90, ¿no? Han pasado casi 30 y pico más años y Medellín todavía no logra controlar eso. ¿Se convirtió en un ícono cultural de transformación? Sí, pero acá en nuestro país faltaría mucho, Sol. Falta mucho porque sigue siendo la cultura un instrumento de poder, de proselitismo. Pero transformaciones profundas dependerá mucho de quién lidere nuestro país desde la cabeza para tomar decisiones oportunas. Y hay esperanza de que esto pueda, porque decimos sí, depende de quién lidere, pero el rumbo que toma la violencia también es muy complicado. ¿Crees que hay esperanza? Siempre hay esperanza, Sol. Mientras se sigan escribiendo libros, se sigan haciendo películas, mientras puedas escuchar una música, mientras puedas pensar que la creación artística puede transformar tu espíritu, tu sociedad, tu sensibilidad, tu empatía con el mundo, yo creo que sí. Y hay sociedades que lo han demostrado. Las sociedades nórdicas son parte de eso. Y tú no tienes que estar discutiendo con ellas. Lo que pasa es que el proceso en América Latina está en llamas. Y ahí en llamas es cuando la cultura cobra un valor enorme. Pero en este momento no puedo verlo. O sea, capaz que estoy siendo un poco pesimista. Sigo pensando que el mejor lugar y más seguro es el que tengo. Y si puedo entrar, como me dijo mi amiga justo de GK, Isabela, estuvo viendo Hamlet, la primera función del año que dimos, llegaba mojada, así, un aguacero tenés, ¿no? Y le digo, saludamos y me dijo, es que el 8:30 al presentar Hamlet, también obviamente le dije yo, toma una postura íntima y política, porque te habla de la fragilidad y porque te invito a que entres a la pantalla grande, a la sala oscura. Y ella me dijo, es que esto sigue siendo un remanso. Y venir acá sigue siendo un gran remanso de paz. Entonces, mientras haya alguien que me diga eso, o que diga que entrega sensibilidad y belleza, creo que es el sitio que puedo ofrecerte como sociedad. Y esa era la misión, entregar sensibilidad y belleza. Claro, siempre. Toda la vida. Y cuando fue la pandemia, tú veías una lucecita ahí apagada, media prendida, y cómo extrañamos ese espacio, ¿no? Cómo lo fuimos convirtiendo y sobreviviendo en ese momento. Yo creo que sí. Ahí sí sigo pensando que desde ahí podemos seguir hablando y ser nosotros, y entregarte y ofrecerte, ponerte en una bandeja para que tú como mi público puedas servirte de eso. Pero las condiciones son difíciles, eso sí. Pensando un poco en
Todo, o sea, porque hay como muchas cosas, ¿no? Y la cultura tiene tantas aristas y esta lucha personal que surge de lo político y como tú también te vas relacionando al cine y de repente eres Mariana, la del 8:30 y la Floresta. ¿Qué significa haber decidido abrir esto en la Floresta? ¿Fue una decisión consciente la Floresta? ¿Por qué la Floresta? ¿Y cómo crees que esto ha tenido un impacto también esta vida del barrio, ¿no? O sea... Por eso mismo, Sol, porque la Floresta es un barrio que vive todavía la vida de barrio, porque todavía tienes al sastre, al zapatero, a la costurera, a la tienda, y tienes vecinos súper activos. El Comité Pro Mejoras de la Floresta es una organización súper potente que ha defendido el sitio y el barrio justamente para la cultura y para la residencialidad, no como la Mariscal, que finalmente fue tan triste perderla, ¿no? Claro, la Floresta no fue una decisión pensada en ese momento con Camilo y con otros socios que teníamos, que dijeron, va a ser esta esquina, la Valladolid y Vizcaya va a ser el corazón cultural del barrio. Aquí puede ser el cine, que te hablo años 96, 97, y era centro norte de la ciudad, pero también era un barrio con tradiciones artísticas y culturales muy fuertes. Es un barrio de poetas, un barrio de artistas, un barrio de músicos, un barrio de talleristas. Ahí están los Quitucar, ahí están las universidades, estamos nosotros, está el INCINE. O sea, era el sitio apropiado para entrar, y eso fue lo que hicimos hasta ahora. ¿Y cómo crees que el barrio impacta porque a veces el barrio puede sonar algo muy chiquito? El barrio no nos quería al principio. No, pues porque es obvio que vienes como una nave espacial que se aterriza en una esquina y la gente y el público era otro. Y éramos súper endogámicos, o sea, vivíamos aquí adentro nosotros los del cine, y claro, las vecinas, los vecinos empiezan a ver quiénes son estos señores artistas medio raros que vienen a ocupar una calle entera, y el 8:30 era más allá del mall, su eslogan. Es en el 2015, cuando yo salgo de la Secretaría y empiezo un trabajo más de mediación comunitaria, en que el 8:30 se va convirtiendo en el cine de la Floresta, como eslogan. Y los vecinos van apropiándose también de ese espacio y van asistiendo. Y ahí empieza una relación súper potente, mi participación en los comités, en los colectivos, donde tú generas la mediación justamente y logras luego ser parte de ellos, ¿no? Entonces, el barrio, claro, somos parte del barrio total, en todas sus luchas por movilidad, por sostenibilidad, por seguridad. Ahí vamos. Mariana, ya un poco terminando, ¿cuál crees que es el rasgo de tu personalidad más marcado, que en un extremo es un defecto y en otro extremo es una virtud? La pasión. No hay otra. ¿Y te has peleado así con tus afectos, así, ni más contigo, sí? Ay, pero claro, por supuesto que sí. Pero también ha sido mi motor. Por eso mis amigos me dicen eso, ¿no? Ha sido... Y por eso Miguel quiere hacer esta serie inspirado en este personaje, que al final él me sabía decir, tú tienes el síndrome de Juana de Arcos. Le dije, ¿qué es eso? Porque eres la líder de causas imposibles, pero luego te van a quemar, porque terminas en hoguera. Y claro, es la pasión la que me ha traído cosas lindas, pero también muy duras, cuando he tenido que enfrentar situaciones bien complejas. Y eres fácil de desapegarte después, o sea, una vez que ya te peleas o te distancias. Ahora ya ni me acuerdo, es que ahora ya te olvidas, pues. O sea, ya tengo que preguntar a veces, oye... ¿Con qué era? ¿Por qué era que no No, sí, seguro. Es que me olvidas. Es que ahora ya preguntas, digo, oye... Pero porque no eres rencorosa, porque la gente que es rencorosa no se olvida nunca. No, porque los quiteños son súper resentidos. Yo no, yo tengo mis raíces bien manadas en eso. Lo que sí hago es preguntarte, oye, no, nos peleamos por si acaso. Ya nos hicimos de a buenas. Y claro, ya en esta edad ya te olvidas, ya no me importa. Y finalmente es algo saludable que ya ni siquiera con quién te has enojado, ya te olvidaste. ¿En qué crees, Mariana? Creo en la bondad. Creo en que, como decía Beethoven, me encanta eso. Beethoven decía que la única superioridad que reconoce en el ser humano es la bondad. Es la única que reconoce en el ser humano. Y creo que ese ha sido un motor muy grande para mi vida también. ¿Nunca quisiste actuar? Sí, actué. Sí. ¿En qué actuaste? Me fue súper. Sí. En mis épocas igual de militante. Sí, actuaste. Claro que actué. Pero no hiciste pelis así. No, pero sí actué en teatro en el Coliseo Julio César Hidalgo ante 8,000 espectadores. Es que parece que podría ser actriz. Sí. O sea, porque eres así como... Claro, porque eres... Sí. Sí, y soy
digamos, muy expresiva. Sí, actué. Y me fue bien, pero luego lo mío es detrás de las cámaras, porque la fuerza que está detrás es la que te sostiene solo. Claro, sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Como te dije, las producciones somos los que estamos, los pilares de la mesa en donde se asienta la creatividad de quien quiere hacer una obra artística. Esa es tu amiga. ¿Cómo quisieras que te recuerden, Mariana? ¿Qué diría en mi epitafio? No me pongo tan dramática, pero ves que tú sí eres más dramática. Yo solo dije el recuerdo, ya te fuiste lejos al epitafio. No, yo tengo ahí, creo que en el X le puse, ¿no? Siempre está en lo mismo y en lo mismo. O sea, nunca cambió y siempre estuvo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Cuando me dicen estás en lo mismo de siempre, le digo, obvio, porque he estado en lo mismo de siempre es porque finalmente... ¿Cómo es? La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Exactamente. Y en eso no voy a cambiar. Entonces, estaré así, como una persona que creyó mucho en lo que te dije, creo mucho en lo que te dije de Beethoven, lo creo como una fuerza enorme la bondad en el ser humano, y que hizo lo que le dio la gana. A la final. Y que pudo decir no a presidentes, pudo decir no a políticos, y hizo lo que quiso en su vida. Y ese eres tú, sigues haciendo lo que te da la gana. Sí, claro. Es mi mayor tesoro, creo. Y creo que de ahí no voy a salir, porque esa es la libertad. La mayor libertad que tengo es esa. Hacer lo que te da la gana. Sí. Me gusta eso, de hacer lo que le da la gana. Exactamente. Sí, Sol. Muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí. Ha sido una súper linda conversación. No, lindo estar aquí contigo. ¿Qué pensarán los técnicos que me han escuchado todo lo que dije? No, gracias a ti y a todos, porque tenía muchas ganas de conversar contigo. Y creo que hemos podido dejar sentados simplemente ideas, pensamientos, reflexiones, y es bonito. Que siempre están para tirar el hilo y seguir hablando. Ajá, y siempre y van a quedarse en la red ahí, algún rato que me dé ganas de verme, de qué le dije a la Sol, pues podré pinchar el botoncito y escuchar. Ahí estarás. Gracias, Sol. Gracias por haber estado con nosotros desde el cafecito. Soy Sol Borja, no se olviden de suscribirse. También en Sonorama, estreno en Sonorama también todos los jueves, 19 horas. Nos vemos. 18, no 19, ya me adelanté. Nos vemos.